Hola estimados, vamos a continuar con elementos de unión, la parte de roblonado de la cátedra de elementos de máquina en la UTN de San Francisco. Como vimos, roblonado y conocimiento de roblón en el video anterior, ahora vamos a ver los parámetros básicos del cálculo de las uniones roblonadas. Uno de los primeros parámetros es el cálculo del diámetro del roblón según los espesores de la chapa. Tenemos, por ejemplo, dos chapas que están trabajando a simple cobre junta, sometidas a una carga P que hace que el roblón trabaje al corte, bueno, simple o doble, según sea simple o doble cobre junta, ¿no? Tenemos un diámetro del vástago del roblón D y tenemos dos espesores de chapa, T1, la menor, y T2, la mayor. Como primera hipótesis, vamos a decir que las chapas deben resistir a tracción como los roblones al aplastamiento y al corte. El esfuerzo de corte generado sobre el roblón, vamos a llamarlo tau de trabajo, es simplemente la fuerza sobre el roblón dividido la superficie resistente. Y también vamos a recordar que el tau de trabajo, o sea, lo que nosotros imponemos, es un medio del sigma de rotura. Despejamos la fuerza P luego de igualar los tau de trabajo. Y obtengo que P es igual a un medio del sigma de rotura del material del roblón por pi por diámetro cuadrado sobre 4. Tal que, reordenando un poquito, me queda la ecuación 1, que P es igual al sigma de rotura por pi por diámetro cuadrado sobre 8. Considerando un solo roblón, tenemos un esfuerzo cortante, propiamente dicho, que es P sobre la sección circular del roblón, del diámetro, ¿verdad? Pero también tenemos un esfuerzo de aplastamiento de la mitad del diámetro del roblón, o sea que nuestro esfuerzo de aplastamiento está dado por la fuerza P dividido el área resistente, que en este caso vamos a llamar el espesor T1, que es de la chapa de menor espesor, por el diámetro del roblón. Entonces ahí tenemos un rectángulo del área resistente al aplastamiento. Y vamos a considerar que el sigma de aplastamiento es 2 veces el sigma de rotura a la tracción. Por lo tanto, podemos obtener una ecuación P igual a 2 sigma de rotura T1 por D, que vamos a llamar como ecuación 2. Igualando P desde 1 y 2, obtenemos la siguiente ecuación, donde simplificando de ambos lados, podemos ver que el diámetro del roblón necesario para que esas tensiones sean iguales debe rondar las 5 veces el espesor de la chapa, para obtener una junta estanca. Le voy a pasar a explicar cómo se calcula el paso entre roblones. Considerando una unión a simple cobre junta con varios roblones, vamos a determinar su paso. El paso P está dado por la P minúscula, justamente la distancia entre centros entre los roblones. Vamos a considerar una sola fila de roblones y una distancia B al borde de la chapa. Vamos a considerar el mismo caso anterior, que una fuerza P mayúscula está traccionando la cubrejunta simple. Entonces, la fuerza PI que actúa sobre cada roblón, vamos a denominar I como la fuerza actuante sobre cada uno de los roblones, es igual a la fuerza total PT sobre la cantidad de N de roblones. Hay dos tipos de fallas del roblón. En uno de estos casos se da la deformación o el corte de la chapa entre roblones, que hay una sección traccionada ahí que es la que separa los roblones, entonces tiene que tener la misma parte resistente al igual paso, o sea, tiene que tener el mismo paso los roblones. Esto no quiere decir que no podemos variar el paso entre roblones, sino vamos a variar esa sección traccionada, por ende puede fallar una sección antes que otra. El área del resistente en la chapa está dada por el paso, la distancia entre el centro de los roblones, menos el diámetro del roblón, o sea, medio de cada lado, por el espesor de la chapa, que en este caso seguimos considerando la chapa de menor espesor.
Entonces, la carga sobre un roblón, vimos que tenemos un sigma de aplastamiento. La carga total en el roblón me da el sigma de aplastamiento por el espesor por el diámetro, que debe ser igual a la sección resistente de la chapa por su sigma de rotura de la chapa. Entonces tengo una sección resistente de roblón y una sección resistente de la chapa. Pasando esta ecuación a un solo sigma de rotura, podemos obtener, simplificando y reordenando los términos, me queda que 2 veces el diámetro es igual al paso menos el diámetro. Entonces, si despejamos, tenemos que el paso entre roblones debe ser de 3 veces el diámetro del roblón para obtener la misma resistencia tanto en la chapa como en los roblones. Ahora, otra forma de rotura en una junta roblonada es por el aplastamiento de la chapa frente al roblón, o sea, hacia la distancia B, hacia el borde de la chapa. Se puede desgarrar de esa forma. Entonces vamos a considerar cuál es la distancia B mínima o por lo menos de igual resistencia para la sección del roblón. Consideramos lo mismo, una unión acurejunta simple. Vamos a determinar esa distancia. Vamos a tener un área resistente de la chapa, en este caso el espesor, chapa de menor espesor, T1, por el ancho B. Esa es mi sección resistente de la chapa al aplastamiento, ¿no? La tensión sobre un roblón, lo que vamos a calcular es el siguiente. Tenemos la tensión de rotura de la chapa, ¿verdad? Que la fuerza que se ejerce sobre la chapa, dividido, bueno, el ancho de esa cota B que tenemos que averiguar, del borde de la chapa al centro del roblón, por el espesor. Si despejamos P y reemplazamos la tensión de aplastamiento considerada en puntos anteriores, que acá la repasamos en verde, y considerándole el sigma de rotura de la tracción, tenemos que P es 2 veces el sigma de rotura por el espesor por el diámetro del roblón. Vamos a igualar las P, la sección resistente de la chapa a la izquierda y la tensión resistente al roblón a la derecha. Obtenemos que el sigma de rotura B por T por el espesor es igual a 2 veces el sigma de rotura del espesor por el diámetro. Entonces tenemos a la izquierda, consideramos la resistencia de la chapa y la igualamos a la resistencia del roblón. Entonces nos queda que el ancho B debe ser como mínimo, para obtener la misma resistencia que el roblón, 2 veces el diámetro. Bueno, hasta aquí los parámetros, los cálculos básicos de la distribución de roblones sobre una junta roblonada. En el siguiente video vamos a calcular las tensiones y cómo calcular la fuerza sobre los roblones según la carga que se aplica a la junta, tanto centrada como excéntrica. Hasta la próxima.